Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí a Claudia Abreu Herrera. Ella no usa, como la mayoría de las personalidades y de las personas muy conocidas, por ejemplo, yo no uso el Sánchez y debería usarlo porque soy descendiente del prócer Francisco de Rosario, pero siempre cuando uno usa muchos nombres y apellidos, entonces es más difícil de retenerlo. Juan Bosch relataba que él firmaba Juan Emilio Bosch y Pedro Mir le dijo, mira, quítate ese Emilio, Juan Bosch, ya. Y Juan Bosch obtemperó el consejo de Pedro Mir. Yo digo que esta gentil dama hermosa que se fue al renunciar del PLD con Amarante Baret, no le voy a pedir explicación porque las razones las leí muy detenidamente y hasta me sorprendieron. Pero para la teleaudiencia, Claudia, pues explícale a nuestra teleaudiencia, para los pocos que quizás no lo han leído, no lo han escuchado en un medio ya como la televisión o la radio, tu renuncia. Bueno, primero darte las gracias, Mario Emilio, por esta oportunidad de poderte volver a ver aquí. Yo te conozco de toda la vida, o sea que me siento como en mi casa. Y bueno, pues sabes que la gente no me conoce por mis dos apellidos. La gente, o sea, no es que yo siempre he usado mis dos nombres, Claudia Rita. Bueno, por un tema que yo tenía para que no dijeran que yo utilizaba mucho el asunto de, por lo menos de mi padre cuando estaba vivo. Tonito Abreu. Bueno, pues sí, recientemente yo tomé la difícil decisión, porque es algo realmente muy difícil, sobre todo cuando tú eres miembro del Comité Central y el comité y eres parte de una secretaría titular, como en mi caso, de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, de dejar las filas del PLD. Ya hacía tiempo que yo me sentía que esa política donde tú tienes que hacer acciones, no solamente que se dedique al tema, solamente hacer una nota, una rueda de prensa, sino acciones concretas en función a las demandas sociales y en función también a hacer una oposición férrea ante una situación que yo considero que pasa en la República Dominicana, que no es fácil. O sea, aquí se han incrementado muchísimo el tema de los préstamos, tenemos una inflación muy fuerte y la situación del PLD pues se ha ido poniendo cada día más incómoda y evidentemente luego de que Carlos Amarante Baret fuera expulsado de esa manera injusta, eso de alguna manera también me inspiró a yo no seguir en la organización, aunque ya se venía gestando esa incomodidad desde hace tiempo, pero que a uno le toma mucho tiempo tomar esa decisión. Eso no es de un día para otro. Realmente no tengo nada en contra de mis amigos y amigas que dejé en el PLD, porque hay muchas personas que son grandes militantes, personas muy comprometidas con la ciudadanía, personas que tienen un alto nivel profesional y político, pero también en los partidos tú sabes que se conjugan muchas cosas, personas que a veces lo que tienen es una oportunidad o que vienen por arriba, tú sabes que eso se da mucho, sobre todo cuando se fue gobierno, pasa también en el gobierno actual, tú ves personas que no vienen de la trayectoria política, que son beneficiadas con una posición y de buenas a primeras, tú lo oyes hablando de los compañeros y la cosa, y usted queda, pero ven acá. Y eso crea mucho disgusto entre la militancia política, que quizás en un momento no se materializa, pero según cómo se va comportando y cómo se va entramando todo el tema, cómo las cosas van surgiendo, pues te vas dando cuenta de que las cosas en las que tú crees, en las que tú quieres luchar por, pues realmente no van perdiendo sentido. En mi caso, pues yo no me he referido mucho a ese tema porque creo que ya de alguna manera u otra como que cumplí con esa parte. Tampoco es de mi interés en absoluto
herir sentimientos, herir personas o irme ahora en desfavor o en contra de Danilo Medina, porque esa no es mi posición. Creo y sostengo que Danilo Medina como gobernante hizo grandes obras que entiendo que fueron muy importantes y parte de ellas yo fui parte, o sea, yo estuve en el Ministerio de Educación, fui parte de lo que se llamó la Revolución Educativa, también ahí formamos todo lo que era la robótica educativa como primera vez en el país, que fue una iniciativa que incluso no estaba en ningún programa de gobierno hasta el 2016, pero que surgió por cumplir con las cosas que marcaba la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto Educativo sobre el tema de las tecnologías y la inclusión en la educación. Y bueno, estoy en esta nueva etapa, es una etapa muy retante, muy retadora. He recibido pues mucho apoyo de personas que no pensé incluso que me iban a llamar o me iban a buscar o me iban a decir que fue una buena decisión. Como siempre, pues, a quien tú dejas detrás, en un momento dado, pues, puede sentirse mal o tomárselo de manera personal. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir viendo en la vida y uno toma decisiones y para adelante. A mí me sorprendió que una de las razones que tú argumentaste fue que no te gustó, ¿verdad?, la expulsión de Carlos Amarante Barret. Sin embargo, él no solamente se opuso a la continuación del líder máximo del partido, sino que también anunció que iba a crear una organización. Entonces, había la amenaza de división que es letal, vamos a usar el término, para los partidos políticos. Mira, los partidos políticos no se dividen porque haya una persona que le quiera hacer un mal a un partido necesariamente. Hay personas que van tomando actitudes y esas actitudes la van manteniendo en el tiempo con imposibilidad de gestionar crisis, con imposibilidad de ser conciliadores y por eso se hacen rupturas. Porque en el caso, por ejemplo, de cuando Leonel Fernández abandona el PLD, pues fue por una imposición también en el caso de Gonzalo Castillo, que personalmente tampoco tengo nada en contra de él, entiendo que fue hasta ahora un gran ministro que resolvió muchas cosas, pero la situación que se armó en el 2019 en el PLD fue una situación que dejó grandes heridas incluso al mismo fallecido ya Reinaldo Pared Pérez. ¿Por qué? Porque tú tienes políticos de trayectoria a quienes tú invitas a participar para que corran por la presidencia, inviertan su tiempo, su dinero y luego tú haces una declaración con un hablo en marzo que deja entrever que si tú vas o no vas. Y en ese periodo la misma militancia, dirigencia nacional fue desmontándose de los proyectos presidenciales ante la posibilidad de que Danilo se reeligiera y también ante la persecución que hubo en ese momento porque se llamaba mucha gente. Y de la nada, después de tener esos 6 candidatos que estaban haciendo un trabajo, pues deciden poner a Gonzalo Castillo en el último tramo. Entonces, todo eso en la vida, como dicen los vanilejos, es un acumulo de circunstancias que se van acumulando en el tiempo y que tú entiendes que tú puedes irla superando. Tú dices, bueno, yo ya esto lo superé, pero cuando tú te vas dando cuenta de que las cosas no van logrando mejorarse en ese sentido, entonces tú decides pues realmente abrirte otro camino y creo que es algo pues válido porque es como un matrimonio. Si ya las cosas no van de manera acorde, lo mejor es cortar de manera sana. Ahora, realmente lo que se intentó es, porque entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana sigue teniendo todavía condiciones de ser un partido democrático internamente, lo que se intentó fue pues que en el caso del presidente Danilo Medina, que tiene una circunstancia por el tema en el que están ligados las familiares y algunos de sus cercanos que fueron con él, que estuvieron en el gobierno, pues
entendemos que esa situación le toma mucho tiempo también y que de alguna manera arrastra al partido. Hay cosas que son incluso ni siquiera una lucha de liderazgo, es sencillamente una visión hasta de un punto de vista de mercadológico también, porque ¿qué hizo el PRM? Bueno, pues el PRM durante un tiempo pues puso personas nuevas en el frente, aunque las personas que tenían ya una trayectoria haciendo política seguían aportando y seguían siendo parte de lo que estaba sucediendo allí. Entonces, eso te pone en una situación donde o tú estás de acuerdo con todo lo que dice un liderazgo o un anillo, o tú realmente no eres parte de eso y te van cerrando puertas. Y con el tema de Carlos Amarante Baré, pues en su momento ya yo venía precisamente con algunos disgustos que son de manera personal, o ni siquiera disgustos, porque yo no soy una persona que guarda rencores ni nada de eso. En eso me parezco mucho a mi papá. Mi papá no se murió sin rencor con nadie. Pero, pero realmente entiendo que hay una nueva oportunidad, una nueva forma quizás de hacer política en un mundo distinto, que es bastante retador porque las desigualdades siguen latentes. Lo que pasa es que hay una obsesión con la antipolítica, una obsesión en contra del sistema de partidos, que yo creo que todos los que estamos en política tenemos que luchar para cambiar esa percepción, que no es justa y que si tú no ocupas los espacios dentro de lo que es el panorama y las posiciones que tú quieres luchar por, no solamente una posición en el sentido de yo ocupar un puesto en el gobierno, digo una posición social de alguna lucha, de las cosas en las que tú crees, pues eso lo va a ocupar otra gente y por eso es que se ha permeado tanto la fuerza que tiene el empresariado o personas que quizás vengan con dineros de manera dudosa. ¿Por qué? Porque la política se ha convertido en un espacio que nadie habla de lo que cuesta la política. O sea, lo que cuestan las campañas, lo que cuesta tú, no es posible que nosotros veamos que para que una persona pueda ser diputada, tú tengas que gastar que 25 o 30 millones de pesos y tú te preguntas, ¿pero en qué? Y la gente piensa que es en comprar votos. No, es en las circunstancias, en el voto preferencial, en todas las vallas que tú tienes que poner, en todas las cosas que tú tienes que invertir, que es una cosa ridícula, que se pueden tomar medidas equitativas hacia bajar los costos de lo que viene siendo una campaña. Yo siempre he hablado de ese tema, del tema de la violencia política, de la violencia económica, que son los temas que yo quiero seguir desarrollando y para eso no necesariamente tengo que estar en el PLD. Vamos a hacer la primera pausa para luego continuar dialogando con esta diligente, capacitada, laboriosa y hermosa dama que es Claudia Rita Abreu Herrera. No me voy a quedar sin mencionar el segundo apellido porque se trata de una destacadísima artista teatral y cinematográfica y hermana afectiva mía. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con Claudia Abreu, que, como todos saben, tuvo una larga carrera exitosa en el Partido de la Liberación Dominicana. Fueron 25 años. Sí, yo no realmente ni sé cuánto tiempo duré yo en el PLD, porque acuérdate que de alguna manera u otra, como mi familia siempre estuvo ahí, pues yo no sé cómo cuando yo entré o dejé de entrar. O sea, yo siempre siento que estuve, pero ya de manera militante, sí, vamos a decir que yo me comprometiera más y eso sí, ya ahí duré más de 20 años en eso, porque hubo una época en la vida que uno siempre, sobre todo cuando uno es hijo de político, a veces uno dice, uno reniega que uno no va a entrar en la política, pero después uno se da cuenta que para cada cosa que se necesita, quizás importante, siempre hace falta una visión política o que un político tenga la voluntad de que ese tipo de cosas empiecen a hacerse. Y bueno, pues eso me inspiró a mí a entonces involucrarme. Y bueno, sí, ahí duramos un tiempo, pero independientemente de eso, pues yo siempre me he sentido ligada a ciertas luchas que han existido toda la vida. Yo siempre he estado a favor de Palestina, por ejemplo, eso tiene toda la vida
desde que yo tengo uso de razón, estoy oyendo el conflicto entre Israel y Palestina, todo ese movimiento que se sintió en Latinoamérica, así de izquierda, que de alguna manera hay algunos fracasos, pero también hay varias victorias. Entonces uno va cogiendo y dejando, y el tiempo va pasando, y uno se va viendo que hay cosas que se pueden aplicar, y que cada ideología tiene algo importante que tú puedas decir, mira, en tal cosa tenían razón los conservadores, o en tal cosa tenían razón las personas que vienen ya de un movimiento más, vamos a decir, extremista, de izquierda, pero que ya un mundo moderno distinto, que hay mucho eclecticismo, ¿verdad? Sí. Tú sabes que en política, ahora con las redes, es un chisme permanente, y cualquier decisión importante que tome un dirigente, como es tu caso, siempre aparecen opiniones diversas. Y alguien dijo que lo real de tu renuncia al PLD fue que tu intento fallido por una candidatura a diputada fue el factor determinante. No, realmente no. Mira, la verdad es que los resultados del PLD en sentido general, primero no fui la única persona que perdió, que no pudo alcanzar el objetivo, esa fue la realidad. Pero si tú pones a ver, yo no creo que cuando yo participo en algo, tú sabes que nada más hay dos opciones, o tú ganas o tú pierdes. Eso no, yo nunca he sido una persona obsesiva con eso, con ser diputada, con ser miembro de tal cosa, o sea, no. Eso no me inspiró para nada respecto a eso. El PLD, lo que sí, en las pasadas elecciones, en sentido general, pues no salió airoso, y la candidatura presidencial incluso salió por un 10%, porque el candidato que tuvimos pues no alcanzó quizás a conseguir un contraste realmente que la población dijera, no, espérate, con este candidato podemos tener mejores resultados, y por eso realmente nos fue mal en ese momento. Pero no, eso para nada fue el motivo de mi renuncia. Entiendo y te puedo decir que en el proceso de selección de las candidaturas con el asunto de las encuestas sí se me hizo un daño, y no fue solamente a mí que se me hizo ese daño, tanto a mí como a otra compañera. Porque los números, cuando son el tema de las encuestas, no son números reales, o sea, no te dan el mecanismo, porque una cosa es que como candidato a ti no te puedan decir, mira, vamos a hacer la encuesta en esta semana, porque no tendría sentido, porque la encuesta puede que tú de alguna manera la alteres. Y fíjate que en algunos lugares hubo, de diferentes partidos, hubo personas que se quejaron de que alguien recibió la información y estuvieron tratando de manipular a los encuestadores, o sea, eso se entiende. Pero tampoco se tienen las garantías previas de que se va a hacer ese proceso de una manera lógica. Y cuando tú ves que en un proceso de encuestas, personas que no estuvieron en el país salen por encima de personas que sí han estado haciendo un trabajo en la calle, pues evidentemente tú sospechas, pero esa etapa pasó y quedó atrás, uno siguió con el tema de la candidatura. Y para mí eso fue una experiencia extraordinaria, que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que yo decidiera no seguir en el PLD. Algo que me sorprendió, y seguramente a ti, fue que en el Congreso recién finalizado del PLD, el máximo líder, Danilo Medina, obtuvo 882 votos. Sin embargo, hubo varios dirigentes, Cristina Lizardo, Juan Ariel Jiménez y otros, que obtuvieron a veces 200 y 300 votos más que el máximo líder. ¿Cómo explicar eso? No, lo que pasa es que cuando el voto por la presidencia era un voto único. El voto por las personas que participan
para cargos múltiples, una misma persona puede votar más de una vez, entonces es por eso. Sí. Pero como ya eso no es mi problema, María Emilia. Bien, con un poco de retraso llegó nuestro segundo invitado. Cosas raras, pero yo sé por qué. Porque a mí me agarró un tapón, que no fue un tapón, era una botella entera. Y entonces se trata de un destacadísimo profesional de la medicina y relevante historiador. Sus iniciales son el doctor Santiago Castro Ventura. Le agradecemos a Claudia Abreu su participación y que no se haga ilusiones, porque ella va a decir, prevalido de la amistad que tuvo con mis padres, pues me invitará muy esporádicamente. Si el programa fuera diario, la invitaría muy esporádicamente, o sea, 3 veces a la semana. Volvemos.